Muy buenos días, aquí traemos otro macetero de 8 puntas, 15 centímetros de diámetro. Si les gusta el video no olviden de suscribirse, me ayuda muchísimo. No olviden de hacerle clic a la campanita y si quieren dejar algún comentario será muy bienvenido. Aquí los dejo con el video. Vamos a trabajar con 4 varillas. Una de ellas es más larga, mide 40 centímetros, porque viene incluido con el tutor, digamos, que vamos a clavar en la maceta. Y las otras 3 varillas son de 15 centímetros. Y le marqué el centro. Vamos a trabajar primero con 2 varillas para formar una cruz. Voy a comenzar con lana amarilla. Vamos a hacer un nudo para unirlas. Vamos a cortar el excedente. Vamos a nivelar las varillas para asegurarnos que estén bien colocadas, que coincidan nuestras marcas. Llevamos el nudo al centro, ¿sí? A los 7 centímetros y medio. Y comenzamos a dar vueltas sobre ellas, de forma bien firme y lo más apretado que se pueda. De esta forma logramos que el bastidor quede firme. Ahora vamos a abrir las varillas. Tiene que hacer un poco de fuerza, así que vamos a darle un par de vueltas más. Muy bien. Ahí verificamos, abrimos y ahí hay que hacer un poco más de fuerza para llevarlas a su lugar. Sostenemos firmemente. Comenzamos a dar vueltas nuevamente. Yo voy del centro, voy haciendo vueltas hacia la derecha, luego vuelvo al centro y comienzo a girar sobre la izquierda. Muy bien, ahí quedó firme. Ahora enlazo en una de las varillas y vamos a ir tejiendo para formar un cuadrado siempre hacia la varilla que tenemos al lado. Van a ser 4 vueltas en total, siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha. Cuando llegamos al mismo punto donde partimos, ahora ven, contamos una vuelta y así vamos a continuar hasta completar las 4 vueltas. Muy bien, aquí tenemos ya las 4. Vamos a cortar la lana, vamos a cambiar el color, así que vamos a hacer un nudo, vamos a cortar el excedente. De esta forma quedó nuestra primer cruz. Ahora con las 2 varillas que hayamos apartado vamos a repetir el procedimiento para formar la segunda cruz. Muy bien, acá ya las tenemos realizadas. Las vamos a montar de esta forma y ahí ya generamos nuestro bastidor de 8 puntas. Lo que vamos a hacer es con este color verde muy claro, vamos a hacer un nudo en una de las varillas. Quitamos el excedente. Vamos a tomar de esta forma los 2 bastidores para unirlos. Nuestra mano izquierda tiene que estar suficientemente firme como para tratar de no moverla al menos hasta que hayamos enlazado en 6 varillas. ¿Sí? Vamos a enlazar siempre en la varilla de al lado. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5 y sujetamos la sexta varilla. De esta forma ya con la mano izquierda podemos soltar y medianamente queda firme el bastidor. ¿Sí? Ahí completamos la primera vuelta. Tenemos que hacer varias para que quede firme y bien sujeto. En este caso vamos a hacer 4 vueltas en total con este mismo color.
Muy bien, ha quedado bien firme, ¿sí? Apenas se pueden llegar a mover un poco. Tenemos que verificar que acá nos queden todos los ángulos iguales antes de empezar a trabajar, si no corregimos y continuamos. En este caso yo voy a seguir con este otro color. Vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 4 vueltas en círculo yendo de varilla en varilla como hicimos recién. Ahora vamos a continuar con este otro verde. Aquí vamos a hacer 2 vueltas únicamente de la misma forma. Vamos a continuar con este otro color. Con este vamos a hacer 2 vueltas también. Estamos yendo de los verdes más claros a los más oscuros. Así que vamos a seguir con este. Serán 2 vueltas más. Con el negro vamos a repetir 2 vueltas. Aquí ya quedó nuestra primer figura realizada. Siempre trabajamos en círculo. Y el tejido más o menos nos cubre la mitad de las varillas, ¿sí? Contando del centro hacia la punta. Así que si no tienen tanta gama de colores, lo pueden hacer con 2 o 3, pero bueno, llegando más o menos a ese nivel. Vamos a trabajar nosotros siempre con esta misma gama de colores en el mismo orden. Así que vamos a continuar con el amarillo, que fue el primero que colocamos. Vamos a atar en una de las varillas, ¿sí? Cortamos el excedente. Primero vamos a dar una vuelta en círculo, como veníamos haciendo, siempre de varilla en varilla, dirigiéndonos hacia la que tenemos a la derecha. Aquí completamos una vuelta. Vamos a separar un poco de lana porque vamos a trabajar con la aguja de crochet. Esta es número 3. De todas formas pueden utilizar la que les quede cómodo. Con la aguja de crochet vamos a pasarla por abajo de la lana y la vamos a ingresar por arriba de este color clarito, ¿sí? Vamos a enlazar la lana por la parte de atrás, la vamos a traer hacia adelante generando esta lazada y la línea la vamos a llevar de forma paralela a la varilla. Vamos a enlazar en la siguiente varilla y vamos a repetir. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la vamos a ingresar sobre este color más clarito. La lazada la llevamos de forma paralela a la varilla, enlazamos en la que continúa y de esta forma vamos a repetir esta figura hasta completar toda la vuelta. Muy bien, de esta forma ha quedado el inicio de nuestra siguiente figura. Hemos ingresado la aguja sobre este color clarito, ¿sí? Debajo del amarillo, y la línea la llevamos de forma paralela a la varilla. Primero hemos dado una vuelta en círculo, ¿sí? Luego separamos lana y trabajamos con la aguja de crochet generando esta línea de aquí. Enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente color. Como dijimos, vamos a ir en orden, así que vamos a seguir con este. Realizamos la misma técnica. Hacemos exactamente lo mismo que con la amarilla. Fíjense, dimos primero una vuelta, luego separamos lana y realizamos esta lazada, ingresando la aguja por el mismo lugar. Ahora con este color vamos a hacer exactamente lo mismo, pero la aguja la vamos a ingresar por sobre su propio color, ¿sí? Por aquí sería. Cada color nuevo que coloquemos, vamos a hacer la misma figura, pero la diferencia es que la aguja la vamos a ir ingresando siempre con el color que le corresponda, ¿sí? Generando un degradé. Entonces de esta forma continuamos. Dijimos con este color verde o amarillo. Ven, la aguja la ingresamos
por sobre su propio color. Ahora el siguiente color lo vamos a ingresar aquí, el que continúa aquí, y así sucesivamente hasta llegar al negro, que lo vamos a ingresar sobre su propio color, el negro, generando un degradé de esta forma. Muy bien, acá yo repetí con los mismos colores que utilicé y siempre haciendo la misma figura. Ven que fuimos ingresando siempre un color por debajo que se corresponde con el mismo que estamos colocando. ¿Sí? Primero dimos una vuelta para formar un círculo, separamos lana y luego trabajamos con la aguja de crochet. Vamos a repetir con la misma gama de colores, vamos a hacer una vuelta en círculo y luego vamos a hacer el mismo degradé, pero lo vamos a hacer en esta parte, ¿sí? Vamos a ingresar el amarillo sobre el amarillo, ¿sí? El verde agua sobre el verde agua, lo mismo que realizamos acá, lo vamos a hacer en esta parte de aquí abajo, hasta completar con el negro, respetando también el mismo orden de los colores que venimos utilizando. Muy bien, acá ya podemos ver, se nos ha generado otra figura, ha cambiado completamente. Aquí el amarillo, lo hemos ingresado aquí sobre el amarillo. Luego con cada uno de los colores hemos realizado el degradé hasta llegar al negro. De esta forma delineando la figura. Enlazamos en la varilla como lo veníamos haciendo y así completamos todas las vueltas con cada uno de los colores. En este caso, yo en la última vuelta del negro dejé un poco más de lana porque ahora vamos a continuar, pero vamos a cambiar el sentido de nuestra figura, a pesar de que vamos a usar los mismos colores y en el mismo orden. ¿Sí? En este caso, con esta otra vuelta del negro, vamos a hacer una línea aquí, vamos a ingresar la aguja sobre la lana negra, sobre esta línea. Muy bien, aquí vamos a enlazar en la varilla. Nuevamente vamos a ingresar la aguja sobre la línea negra. ¿Sí? Es simplemente esta lazada que vamos a hacer en toda la vuelta. ¿Sí? La vamos a completar de esta forma. Muy bien, ya terminé la vuelta. ¿Sí? Ven como la figura queda más cortada acá. Vamos a usar los mismos colores, vamos a generar un degradé respetando el mismo orden. Vamos a hacer un degradé de este lado. Vamos a seguir con el amarillo. Hacemos un nudo en una de las varillas, ¿sí? Cortamos el excedente. Vamos a hacer una vuelta primero. Vamos a enlazar siempre en la varilla que tenemos a la derecha, ¿sí? Hasta llegar al punto donde unimos la lana para completar la vuelta. Ahora vamos a separar un poco de lana del ovillo para trabajar con la aguja de crochet. En este caso vamos a ir haciendo dos lazadas. La primera la vamos a ingresar sobre el amarillo, o sea, sobre el mismo color que estamos trabajando. Esto lo vamos a respetar en todo el trabajo. Y luego vamos a hacer otra lazada, pero de este lado de esa figura que nosotros cerramos, ¿sí? También sobre el amarillo, ¿sí? Sobre el mismo color con el que estamos trabajando. Esto lo vamos a respetar porque luego vamos a seguir colocando los demás en el mismo orden que venimos haciendo. Primero hacemos una vuelta, luego separamos lana y con la segunda vuelta vamos a ingresando con la aguja de crochet en el color que corresponda, primero de este lado y luego del lado derecho de las figuras. Lo mismo que hicimos acá. Va a quedar el degradé de esta forma aquí y aquí. Continuamos con el amarillo hasta completar toda la vuelta y así seguimos colocando los siguientes colores.
Muy bien, yo terminé la vuelta del amarillo, ya le coloqué el color verde aguamarín. Bien, acá está el color amarillo, sale el amarillo, después el verde claro, hicimos 2 lazadas, luego con el verde aguamarín lo ingresamos sobre el mismo color y ahora con este verde la aguja la ingresamos sobre el mismo color que estamos trabajando, o sea, sobre el verde. 2 lazadas, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho de la figura que cerramos anteriormente. ¿Sí? De esta forma terminamos de colocar el verde y continuamos con los siguientes colores que nos quedan del degradé. Muy bien, de esta forma nos ha quedado nuestro laberinto. 2 cosas tengo para decirles, ¿sí? Para darle terminación al trabajo. La primera es del lado de atrás del mandala, vamos a colocar en cada una de las puntas un poco de cola vinílica. Vamos a desparramar bien para que queden humedecidas. Esto luego se seca y queda rígido. De esta forma evitamos que en un futuro se pueda llegar a salir alguna de las lazadas del trabajo. Y la otra recomendación, que también es muy importante, como esto es un macetero y va a ir clavado en la tierra, les recomiendo que la parte del tutor lo pinten con algún color sintético o con algún barniz que evite que la humedad trepe hacia el mandala. Espero que les haya gustado el video. En este tipo de figuras laberínticas me parecen súper interesantes. No olviden de suscribirse, háganle clic a la campana. Si quieren dejarme algún comentario me ayuda muchísimo para poder seguir aprendiendo yo también de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.